Invito ahora a los participantes a levantar la palabra. De hecho, ya Gonzalo Mendieta la ha pedido y Felipe Guzmán ha hecho una pregunta, así que voy a pedirles que lean un poquito la pregunta en el chat el rato que puedan y mientras tanto le damos la palabra a Gonzalo Mendieta. Gonzalo, adelante. Gracias, Roberto. Gracias a María Luisa y a Ana María. Da muchas ganas de leer las 800 páginas de las que hablan. Yo quisiera concentrarme en algo que fue aludido por María Luisa dos veces, el victimismo del Estado plurinacional, eh, que uno podría retrotraerlo a la misma independencia, ¿no? La narrativa del pueblo víctima frente a los españoles o a los ejércitos peruanos o a los ejércitos auxiliares, la narrativa de víctima en las guerras, la narrativa de víctima del nacionalismo, ¿no? Una élite culpable, un pueblo santo. Y yo quería saber cuáles eran sus hipótesis respecto a este rasgo tan característico en nuestra personalidad que nos aleja tanto de alemanes y norteamericanos, por ejemplo, que tienen autoestima bastante reforzada ya para el otro lado, ¿no? Yo he llegado a pensar que, claro, en un pueblo cristiano educado por curas y probablemente eh, la mayor parte de su historia iletrado, el carácter de víctima era una derivación bíblica perfecta, ¿no? El pueblo humillado por los egipcios y los romanos, encajaba perfecto en una narrativa igual. Creo que, digamos, se puede resumir en la idea de dónde sacamos esa psicología, que se reitera tanto en nuestra historia y que sirve para fundamentar incluso el discurso regional. O sea, Santa Cruz se pone a sí misma como una víctima del centralismo, los pueblos indígenas también, eh, los criollos respecto de los españoles. O sea, el discurso viene permanentemente reforzado, los bolivianos respecto de los chilenos. Yo tengo la hipótesis de que, claro, en una cultura cristiana gobernada intelectualmente por curas, muy buena parte de su historia, y por lo tanto bastante simple, la narrativa bíblica ha debido tener mucho poder. Digamos, la única pregunta que surge es, muchos países de la región tienen el mismo origen cristiano y sin embargo no han desarrollado esa característica como nosotros, que quizás tenga que ver con tantos infortunios y una historia difícil, pero bueno, las dejo a ustedes. ¿No? Adelante, María Teresa. Buenas noches, voy a ser muy puntual. Tengo dos preguntas bien claras. La primera, ¿qué marcaría, de acuerdo a esta perspectiva metodológica que ustedes han asumido, que me parece súper interesante, de dividir la historia como en proyectos o ciclos históricos, ¿no? ¿Y qué marcaría el agotamiento de un proyecto histórico que da lugar al cambio, ¿no? O sea, está interesante entender cómo surge, porque se une a las expectativas de la gente, porque trae nuevas ideas, pero ¿cómo se marca el agotamiento que permite otro ciclo, digamos, el inicio de otro? Es una pregunta. Y la otra, ¿cómo ven ustedes este tema de la construcción de la cultura política boliviana cuando se funda la República y hacia adelante? Porque hay autores como Felipe Mansilla, por ejemplo, que insisten que hemos heredado como lo peor de los españoles, lo peor de estos y de los otros, ¿no? Y que porque tenemos cultura política que se arrastra desde aquella época, por ejemplo, desde 1800, el caudillismo, ciertos rasgos de populismo, una forma de ser, de hacer política y de interactuar que queda hasta nuestros días, pero viene de esa historia larga. No sé si tienen alguna mirada sobre esto. Nada más, muchas gracias. 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 Quería destacar un poco el contraste que lo he visto ya en el libro entre el periodo pre y post republicano en la manera en que se tratan las naciones indígenas. Eh, Ana María decía cómo era tan necesario después de creada la República el conocernos, saber quiénes estábamos, ¿no? Y justamente eso fue lo primero que hizo el virrey Toledo cuando llegó a gobernar, ¿no? Hacer su gran visita de como 5 años, que fue una especie de censo completo y con entrevistas, hizo, ¿no es cierto?, toda una parafernalia de ciencias sociales muy avanzadas, o sea, grupos focales, entrevistas en profundidad, revisión de documentos, etcétera, para conocer quiénes eran esos grupos indígenas a los que él había venido a gobernar a nombre del rey de España y trató de crear una institucionalidad que incluía
precisamente cacicazgos, comunidades, reducciones, en fin, hubo un trabajo organizador que no era un trabajo de limpieza étnica de ninguna manera, era un trabajo más bien de incorporación de ese mundo indígena, a diferencia del mundo republicano posterior que en gran medida lo ignora, ¿no? Y los asume, bueno, ahora todos son ciudadanos, pero ellos no querían ser ciudadanos individuales, querían mantener su comunidad, no querían la propiedad privada individualizada de la tierra, querían la propiedad comunal, etcétera. Y ahí es donde se genera una gran parte de los conflictos durante la época republicana, ¿no? Y hasta muy entrado el siglo XX incluso, los caciques han deambulado con los títulos virreinales para que les reconozcan sus derechos ya dentro de la República. Me parece interesante ver este contraste, ¿no? Porque tiendo a pensar que aunque se hizo todo milagrosamente en un mes, se hizo todo también de manera muy improvisada, ¿no? Eh, a tal punto que esa asamblea no pudo dedicarse a elaborar la constitución, sino que se la encomendó a Bolívar, ¿no? Y el otro tema es este que han planteado ahora Gonzalo y Marité, el, el, el cambio brusco del sistema institucional entre el periodo previo y el nuevo, ¿no? Fue mucho más largo, o sea, no fueron solamente 9 o 15 años de guerras internas, sino que hasta muy entrado el siglo XX incluso, todavía no hemos terminado de construir una institucionalidad republicana, ¿no? El tema del caudillismo ha aparecido con mucha fuerza en el siglo XXI y nos estamos acercando al bicentenario con caudillos peleándose más allá de la estructura institucional republicana. Entonces, es como si no hubiéramos logrado reemplazar totalmente a la élite criolla europea que se había desarrollado en los 200 o 300 años previos a la independencia, como si no hubiéramos logrado constituir un nuevo esquema hegemónico y hemos vivido pues en gran medida en estas de revuelta en revuelta y de caudillo en caudillo sin haber logrado estructurar la república unitaria representativa, como mencionaba Ana María, que por si acaso en las actas de la Asamblea Deliberante es una de las pocas menciones que hay a Marcos Escudero, lo mencionan como que él fue el que propuso que se constituya la república como república representativa, ¿no? Entonces, un dato, una anécdota interesante para reivindicar a nuestro personaje. Volvemos entonces a María Luisa y Ana María. Ya, bueno, sobre el tema del victimismo como una herencia clerical, o que el cristianismo, más bien es interesante analizar cómo Sucre de forma muy rápida hace una reforma eh, clerical, una reforma religiosa tan fuerte que la iglesia nunca más va a tener un poder fuerte aquí en Bolivia. ¿Sí? Si nosotros comparamos con el poder que tenía la iglesia en Chile o en el Ecuador, ¿no? Pues, aquí no hubo nada, les quitó todo el poder económico, les quitó gran parte del poder de controlar, digamos, a la población indígena, etcétera, etcétera. Yo vería más bien el victimismo como una forma de que se ha ido, no surgen víctimas, nosotros no surgimos víctimas. El victimismo se va a ir construyendo a lo largo de nuestra historia republicana. Más bien, nosotros surgimos con una visión muy optimista de nuestra posición, ¿sí? Quedaba todavía el resabio verdadero, ¿no?, de la riqueza de Potosí, quedaba digamos, ese optimismo de que no nos habíamos peleado entre nosotros, quedaba que se va a manifestar claramente este optimismo en la construcción de la Confederación Perú-Boliviana, por ejemplo, ¿sí? O de la batalla de Ingavi. ¿Cuándo es que empieza a constituirse en este victimismo?
cuando los otros países que surgieron con menos población, con menos recursos, etcétera, empiezan a salir adelante gracias a que tienen costa útil, porque nuestra costa no era tan útil, esa es la verdad, a subirse al carro del liberalismo, a entrar más rápidamente en el mercado mundial y sobre todo el victimismo va a ser muy fuerte después de la Guerra del Pacífico. Lo mismo va a vivir Perú, y Perú no sale de su victimismo exactamente por lo mismo, y con más razón todavía, porque tuvo a los chilenos 3 años en Lima, ¿no ve? Y entonces, es como una generación que empieza a desencantarse, ¿sí? Aunque también vamos a encontrar, por ejemplo, ya discursos de ese desencantamiento de la independencia más temprano, ¿no? Es decir, el aldeano es un claro ejemplo, ¿no? ¿Por qué a pesar de tener tantas riquezas somos pobres, ¿no? Pero es porque, y esa visión desencantada, es porque hasta ahora no se ha establecido por falta de fuentes o por falta digamos, de un trabajo que implica muchísimo trabajo, ¿cuál ha sido realmente el impacto en gente, en recursos, en dinero de 16 años de guerra? ¿Mm? No sabemos cuánto ha sido, pero si uno va y ve los informes, minas abandonadas, minas inundadas, tierras abandonadas, población que ha bajado increíblemente de 50.000 a 7.000, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, esa es una realidad, pero cuando uno surge tiene una idea, ¿no? Todo el mundo, qué maravilla, somos independientes, pero el peso de eso nos va a costar muchísimo de salir adelante sobre eso, y no sé si terminamos de salir, ¿no? Además de lo que se hablaba de la deuda y de todo lo demás, ¿no? Sí, Anita, sí. una cosita más sobre el victimismo. Estoy totalmente de acuerdo con el hecho de que el victimismo se ha ido construyendo y alimentando de una serie de relatos y lamentablemente parte del victimismo ha sido alimentado por la historiografía. Muchos historiadores o llamados historiadores han escrito nuestra historia en blanco y negro, ¿no? Y haciéndonos ver realmente como los derrotados, los que hemos perdido territorio, los que hemos sido víctimas de caudillos bárbaros, ¿verdad? ¿No? Y nos lo hemos creído ciegamente, porque carecemos hasta la actualidad de una mirada crítica sobre nuestra producción intelectual. Entonces, ¿esto en qué se ha traducido? En textos escolares que nos machacan, hemos perdido la mitad del territorio desde la fundación de la República, hemos perdido esto, hemos perdido aquello. Uno termina deprimido leyendo un texto escolar tradicional. Entonces, ahí hay un papel también que han jugado algunos historiadores, pero de hace un siglo. O sea, más que los curas tienen la culpa los historiadores, ¿ah? Miti, miti. Y los cartógrafos, ese mapa de pérdidas territoriales que ponen creo que hasta en la libreta de servicio militar, ¿sí? Además, todas las pérdidas en negro, esa es una imagen construida. Ibas a seguir con Sobre el el otro segundo tema, Manuel. punto, el Estado, lo pre y post republicano y qué cambia, y cuál es la posición de los pueblos indígenas. Bueno, el Estado colonial fue, no vamos a negar que fue explotador, la mitad, etcétera, etcétera, pero fue un Estado protector. Fue un Estado que reconoció en la República de Indios un estatus de rústicos, miserables y menores de edad, cosa muy, digamos que hoy día se nos paran los pelos, pero el estatus de rústico implicaba el derecho de nombrar sus propias autoridades, así como eran rústicos los campesinos en España, ¿sí?
y miserables era una especie de, digamos, la necesidad de tener justamente protectores. Y entonces, este discurso desigual, colonial, como lo podríamos llamar hoy día, ¿no? Daba ciertas pautas y ciertas, digamos, privilegios a los pueblos indígenas, porque les reconocía además la propiedad de sus tierras, ¿no? A cambio de el pago del tributo. En cambio, el liberalismo, que en discurso habla de la igualdad, ¿no? En la práctica deja mucho más débiles a las comunidades indígenas. El gran debate que dicen se les prohibió, no son ciudadanos en 1826, si uno analiza el debate es muy interesante, porque el debate oficialmente no estaba en que si eran indígenas o no. El debate estaba sobre si se iba a entregar la ciudadanía, la capacidad de votar a los que no sabían leer y escribir. Pero inmediatamente esto resbalaba en el debate hacia el tema indígena, ¿no? Y a pesar que había gente que dice, bueno, no saben leer y escribir, pero eso no quiere decir que no saben lo que quieren, ¿no? Fue prácticamente acallado este discurso, y entonces se dijo, no van a votar si no saben leer y escribir hasta 1836. Y entonces ahí eso se ha modificado para ver que hay un discurso de ese tipo. Pero sí, ¿qué es lo que ocurre? Hasta en el plano judicial, se les quita sus defensores de indígenas, tienen que enfrentarse directamente en los juicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso implica una mayor debilidad para las comunidades, y los otros proyectos liberales de remate, de individualización, como va a ser la ley de exvinculación, etcétera, están hablando de la creación de un mercado de tierras, y entonces la igualdad jurídica, si se quiere, no va a ser tan positiva para estos pueblos, ¿no? Yo me acercaría un poquito más al presente, refiriéndome a cómo el Estado boliviano, por ejemplo, desde la Revolución del 52, busca homogeneizar a las poblaciones indígenas bajo el adjetivo de el nombre de campesinos. Ahí se pierden las identidades étnicas, es decir, uno ya no sabe si es quechua, si es aymara, si es del Ayllu tanto, o de la ex hacienda tanto, etcétera, en el altiplano, en los valles. En las tierras bajas, si uno lee el decreto de reforma agraria y busca qué dice este decreto acerca de las poblaciones indígenas de tierras bajas, de nuevo, no están mencionadas. ¿De quién hablan? De las tribus selvícolas. Se expresan en esos términos. ¿Son tribus selvícolas los chiquitanos? ¿Son tribus selvícolas los habitantes de las exmisiones tacanas o guarayos, etcétera? En el momento en que se formula eso, en el año 1953, no. Sin embargo, son tratadas como tales. No se les reconoce no se les otorga el mismo trato que a los campesinos. Entonces, hay una diferenciación bastante fuerte que se va a mantener, me atrevo a decir, bueno, para tierras bajas, que es el tema que conozco un poquito más, hasta los años 1980, por lo menos en cuestión de hacer conocer sus derechos, y en políticas desde los 90, 1990. 1990 es hace 30 años, recién. Eso. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, el término caudillo siempre ha sido visto como una mala palabra, ¿no? Caudillo igual populismo, igual mala palabra. Sin embargo, Marty Rurowski, por ejemplo, tiene unos estudios muy interesantes sobre el tema del caudillismo. De qué manera este tipo de gobierno, que además buscaba constitucionalizarse a través de la convocatoria a asambleas, en la mayoría de los casos, era necesario dentro de una sociedad que precisamente se estaba
construyendo como nación, porque no estaban dadas las condiciones, más allá del discurso, de una participación sin la presencia de una imagen que sea la representación del poder. No porque sí vivimos 300 años bajo un rey, ¿no? Que ni siquiera estaba aquí, sino a través de su cuadro, ¿no? Y inclusive las primeras quejas eran, vive el rey, muere el mal gobierno. Entonces, ¿de qué manera este caudillo va a representar esa imagen del poder? Porque se puede tener un discurso liberal, pero 300 años realmente habían marcado un tipo de mentalidad que no era liberal en ese sentido. Entonces ahí están los juegos de caudillos, además que se suman a las luchas regionales, a los intereses económicos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, más que mirar la culpa lo tienen los caudillos, como va a ser una visión, como decía Anita, de, digamos, una visión arguediana de nuestra historia, ¿no? Hay que ver, bueno, ¿cuál era el proyecto de estos caudillos? ¿No? ¿Y en qué sociedad política actuaron estos caudillos? ¿No? Porque si nosotros decimos, hasta ahora tenemos caudillos, más que preguntarse por qué tenemos caudillos y quiénes son estos caudillos malos, ¿no? Habría que preguntarse, ¿qué sociedad tenemos para necesitar estos caudillos? Y eso, Gracias. y lo interesante es que se está viendo una recaudillización, se puede decir, de la política. ¿Mm? Gracias, María Luisa. He visto a Florencia Valeriano. Adelante, Florencia, por favor. Es una cosa muy puntual, me voy al siglo XIX, esta victimización justamente que tenemos todos los bolivianos. Uno es el famoso mapa con el que comenzamos de los 2 millones de kilómetros cuadrados con los que nació Bolivia, no tomando en cuenta que en realidad no habían fronteras porque era una cuestión española y no estaban marcadas totalmente las fronteras con los 5 países que nos rodean. Entonces, ese es un motivo por el que decimos que nos han quitado pedazos, pero en realidad las fronteras estaban bastante flojas, ¿no? Eso es un punto de la victimización. Y el otro punto que en general creo que nadie lo toca es la famosa Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz, que todo el mundo lo idolatra, pero Bolivia en ese momento tenía una economía perfecta y realmente por hacer la Confederación Perú-Boliviana, nuestra economía se fue al diablo hasta el día de hoy. Eso nada más. Gracias, Roberto. Florencia. Sí, Roberto. Y no, yo solo adelante, quería hacer adelante. una coda a lo que dice Florencia y a lo que decía María Luisa. De todas Usted siempre maneras, puede coder. de todas maneras, es curioso que la narrativa víctima-victimario sea el marco al que recurrimos, ¿no? O sea, ¿de dónde sacamos esa narrativa tan automáticamente? Ese es pudiendo tener otra reacción. Mi duda va por ese origen de la narrativa, quizás, que es un tema que, por supuesto, excede al mismo examen histórico. Gracias. Sí, es verdad. Gracias, Gonzalo. No sé si Robert Rothman quiere acodar algo también a lo que hemos discutido acá. Yo quería mencionar un tema que me parece interesante también en el libro, y es el cálculo, aunque no es un cálculo muy formalizado, que hace Rosana Barragán sobre el periodo de recuperación, el tiempo que tomó la recuperación económica, sobre todo en las minas, ¿no? Y ella calcula que demoró por lo menos 50 años después de la independencia el recuperar, o sea que el impacto económico de la primera etapa de la independencia, de la guerra de independencia y la próxima, la otra guerra que ha planteado Florencia también, ha sido pues de larguísima duración, ¿no? Decían hasta hoy día estamos, pero
pero por lo menos en ese caso hay un tema muy específicamente tratado en el capítulo de Rosana, ¿no? Y el otro tema tal vez tenga que ver con la victimización, es que tal vez no nos dimos cuenta en su momento que no solamente con la independencia, no solamente nos separábamos de España, también nos separamos de nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Con los que terminamos enfrascados en guerras con Chile, Perú, con Argentina, con Paraguay, en fin, prácticamente con todos los vecinos, ¿no? Y no nos dimos cuenta que al cortar los lazos eh, coloniales, entre comillas, estábamos también estableciendo unas fronteras y encuevándonos, encerrándonos en medio de los Andes, ¿no? Que quizás es otro tema que debamos reflexionar. Robert, Tocay, adelante. Muchas gracias, querido Roberto. Saludos, queridos amigos y amigas. Bueno, complacidísimo con esta exposición. No puedo estar más de acuerdo con las dos expositoras. Me encantó lo que dijo María Luisa acerca de que la historia oficial es la peor enemiga de la historiografía, lo cual es cierto. Yo suelo echarle la culpa quizás injustamente de la mala historia que nos meten en los colegios a los maestros de escuela, pero no es su culpa, sino es culpa de los programas de historia, ciertamente, ¿no? Porque nos dan una historia caricaturizada, esquematizada, con la intención de crear Estado, de crear nación, digamos, ¿no? Pero es una historia absolutamente llena de mentiras necesarias, si se quiere. Entonces, cuando uno en la universidad empieza a dar clases y les dice a los alumnos esto es así, esto es así, se quedan absolutamente sorprendidos y ven que la historia es mucho más interesante y mucho más matizada en realidad, ¿no? Entonces, he estado haciendo hurras todo el tiempo cuando hablaba antes a Ana María y a María Luisa. Y realmente estoy devorando el libro que lo voy a utilizar ciertamente para mis clases, todavía lo estoy digiriendo, me parece de una riqueza absoluta. Yo quizás voy a hacer una pregunta banal si se quiera, pero me encantaría preguntarles a ambas si pudieran hacerle una sola pregunta a Casimiro Olañeta, ¿qué pregunta le harían? Bueno, no sé si sería conveniente hacerle una pregunta a Casimiro Lañeta porque es admirable su grado, su capacidad de manipulación. Así que seguramente me contestaría con una mentira o algo por el estilo, o con una respuesta muy, muy manipulada, pero eh, es admirable, ¿no? Cómo bueno, se dice mucho a favor o en contra de Casimiro, que los dos caras, etcétera, etcétera. Pero las condiciones para Casimiro ya no, o sea, ya no, para los realistas ya no daban más, ¿sí? Es decir, más que el ejército que llegó tarde cuando todo se cayó, porque el ejército de Pedro Antonio de Lañet se fue cayendo a lo largo de pocos meses. Entonces, yo la pregunta que yo le haría es, ¿por qué es que él defiende la religión católica, ¿no? Como la única del Estado, cuando es el único tema en el cual se debate realmente en la Asamblea Constituyente, ¿no? Si va a haber libertad de cultos o no. Y finalmente, por presión de Casimiro Lañeta, termina no habiendo esa libertad de cultos que era básico para el tema liberal, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tuvo esa posición si en otros temas ya había apoyado el liberalismo, en otros temas de esa misma constitución, ¿no? Ana María, ¿tienes alguna pregunta para Casimiro? Como lo ha planteado. Perdón, tu micrófono Sí, otra sin vez. micrófono está, Anita. Sigue sin micrófono. Ya, Ahora sí. ahora sí. No decía que me estaba autocensurando. Em, como varias veces ha dicho María Luisa, pero no en esta oportunidad, las historiadoras somos historiadoras porque somos chismosas. Entonces, yo le preguntaría a Casimiro Lañeta, ¿qué le hizo a su amante María Rojas
para que se fuera a refugiar a los brazos de Antonio José de Sucre. Eso. Bueno, ella era bastante libre pensante, libre pensadora, pues no solamente estuvo entre ambos, sino tuvo como 6 o 7, 8. sí, coleccionó hijos de los próceres de la independencia. Ella es el Pero personaje Son clave en ella tiempos realidad. es de el guerra, ¿no? personaje y está en el libro y ella, en realidad, ella es un ejemplo de la estrategia de muchas mujeres que no tenían recursos, que probablemente eran muy bonitas, que tuvieron muchas parejas y su itinerario, digamos, desembocó en bueno, en ser la pareja nada menos que de un ministro de la Corte Suprema que se enamora locamente de ella, se casa con ella, adopta a sus hijos y ella se convierte en doña. Eso ya es movilidad social, creo que se llama. Pero no solamente ella, es decir, la historia de las Muchas. mujeres es fantástica. Doña Vicenta Juárez Dieguino es otro ejemplo, ¿no ve? Absolutamente libre, manejaba su plata, pagaba unos a otros, tuvo no sé 4 maridos o 4, bueno, no, tuvo un marido que todavía tenía que firmar cuando ella quería vender sus casas, pero mientras tanto ya había tenido 5 hijos con otras 4 parejas, entonces no es el único caso, ¿no? Que las mujeres en estos momentos no eran tan víctimas, ¿no? Eso yo podría hacer una crítica también a la visión victimista de las mujeres, ¿no? Bueno, creo que para la sesión de hoy día hemos entretenido suficientemente a nuestras dos invitadas. Espero que no sea la última vez que las tengamos acá, porque en este año seguramente más de una vez vamos a volver sobre el tema del bicentenario, la independencia y el qué somos, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Pero quiero aprovechar que hay varias historiadoras aquí para plantearles una otra tarea, quizás un otro libro para la próxima, que me parece que es importante hacer una historia de la historia, ¿no? Tratar de reflexionar en qué momento es que aparece como un héroe alguien que no aparecía antes, ¿no? Siempre me ha fascinado, por ejemplo, el tema de la pérdida del litoral, que por supuesto en el año 1904, 1920, no era un problema muy serio, al contrario, se lo había negociado, un tratado que se dio, y después aparece como un tema central de la frustración nacional y aparecemos encumbrando a Eduardo Abarón. Entonces, eh, hay ¿no? una historia de la historia, y creo que lo ha mencionado rápidamente Ana María también sobre cómo se leía la historia en el siglo XIX, cómo se lee en los primeros años del siglo XX, y ustedes mismas en el libro varias veces han mencionado que se encumbra muchísimo la importancia de la independencia nacional en el periodo de la Revolución Nacional, ¿no? Entonces, me parece que sería interesante hacer un esfuerzo de pensarnos también, reflexionando sobre cómo nos hemos pensado los bolivianos a nosotros mismos, ¿no? Hacer historia de la historia o una historia del pensamiento boliviano sobre Bolivia misma. Pero esa es tarea que no solamente corresponde a los historiadores, también a los ensayistas, que hay varios aquí, a los pensadores de otras disciplinas. Creo que con esto podemos, podemos dar por cerrada nuestra sesión de hoy día, no sin antes reiterar nuevamente nuestro agradecimiento a nuestras invitadas, María Luisa Sux, Ana María Lema, apareció Jimena Medina Celia, así que voy a agradecerle también a ella porque ella nos ha ayudado a armar este pequeño panel. Otra vez, muchísimas gracias a todos ustedes.